Bienvenidos otra vez al podcast Pensando Entrenando. Les habla Aníbal Araúz y este es el episodio número 31. Gracias por estar acá, gracias por tomarse el tiempo de escuchar y espero yo poder devolverles este tiempo con información útil, con algo que les permita desarrollar o buscar más preguntas, tener juicio crítico y no solamente quedarse con la información que sale acá, sino quedar con las ganas de investigar algo, de profundizar y de tratar de resolver problemas, porque la información no es nada si no se pone en práctica y la idea es aprenderla, ponerla en práctica y con suerte, no tanto suerte, pero lo que se espera es que la calidad de vida mejore hacia hábitos de salud y hacia hábitos de conducta y actividad física mejores. Así que el día de hoy me propuse hablar de dos temas en uno que están interrelacionados y estos temas son la hidratación o el agua y la sal, que pueden causar cierta controversia a pesar de que hay, digamos que, consejos provenientes de organismos oficiales que dan ciertas guías, ciertas cantidades que son adecuadas para ingerir, y no estoy necesariamente de acuerdo con este juicio, así que voy a comenzar con explicar que el agua y la sal son esenciales para el rendimiento, no son simplemente compuestos. En el caso de la sal es un compuesto entre cloruro y sodio y el agua entre hidrógeno y oxígeno, y no simplemente se consumen porque te da sed o porque quieres que la comida sepa salada, sino que tienen funciones vitales para prácticamente que cualquier organismo vivo. Obviamente nos referimos al humano en este caso. Y hay un problema que se puede manifestar por bajo consumo de sal, que es la hiponatremia. Significa bajo sodio o baja cantidad de sodio en sangre o en el organismo. Y puede provocar síntomas como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fatiga, confusión, convulsiones y coma. Y obviamente todos estos síntomas van en contra del rendimiento cognitivo y el rendimiento físico. Y también la deshidratación, que es bastante común en esta época en donde hay muchos sustitutos para el agua que aunque sean líquidos no cumplen la función. Vamos a profundizar ahora en el agua. El agua, como mencioné, es un compuesto que es de hidrógeno y oxígeno. El pH debe ser cercano al neutro para el consumo, no debe tener color, no debe tener sabor a menos que haya cierto contenido mineral y el sabor es ligero pero no es un sabor fuerte. Los minerales esenciales que el agua debe contener en su estado natural son el calcio, el sodio, el magnesio y el potasio. Y obviamente el agua para consumo humano debe estar libre de contaminantes de todo tipo. Y de nuevo, la importancia y las funciones del agua. La primera es mantener obviamente al cuerpo hidratado. Y esto garantiza el funcionamiento óptimo de la célula, que es la unidad mínima o la unidad más pequeña que tiene vida en el cuerpo humano, los tejidos y órganos. El agua también sirve para transportar nutrientes hidrosolubles, obviamente, porque hay otros nutrientes que son solubles en grasa, pero específicamente hidrosolubles, y este transporte es facilitado a través del torrente sanguíneo hacia las células, que son las que, de nuevo, el organismo que ejecuta funciones de reproducción, de producción de energía, de control de desechos. El agua también regula la temperatura corporal a través de la evaporación, a través de la orina, evitando que el cuerpo alcance temperaturas en las cuales no es capaz de funcionar correctamente, o incluso la vida se puede poner en riesgo si el cuerpo es incapaz de regular la temperatura. Y el agua también participa en reacciones químicas, incluidas funciones metabólicas que son producción y almacenamiento de energía. También es amortiguador en articulaciones y órganos y como lubricante en la función articular. Elimina desechos a través de orina, sudor y excreción, y también cumple una función estructural de soporte porque forma las células, forma los órganos y le da el volumen requerido.
cómo se pierde agua. El agua se pierde, como mencioné, a través de orina, sudor, heces y saliva. Y esto hay que tenerlo bien claro porque se puede visitar un país con un clima distinto. En el caso de Panamá tenemos un clima húmedo y es fácil darse cuenta cuando pierdes agua a través del sudor. Pero me ha tocado estar en climas secos en donde la evaporación está, pero como el sudor no se queda sobre la piel, no tienes esa conciencia de que estás perdiendo agua y cuando te das cuenta ya estás prácticamente que deshidratado o deshidratada. Así que es importante conocer cómo se pierde agua. Y los efectos de la deshidratación son muchos. El primero es que el rendimiento físico disminuye. No tienes capacidad de moverte como quisieras. No tienes capacidad de responder. Pierdes velocidad. Pierdes la habilidad de hacer tareas físicas sencillas. Puede ser actividad deportiva donde se refleja más, pero también el funcionamiento diario, como caminar, como buscar cosas, hacer tareas domésticas. Todas estas actividades pueden verse afectadas. También compromete la actividad cognitiva, que es la habilidad de pensar, la habilidad de aprender, concentrarse, la habilidad de hacer tareas en un trabajo, por ejemplo, de oficina, se ve comprometida, se ve afectada si hay deshidratación o falta de consumo de agua o consumo de agua inapropiado. También aumenta el estrés y la fatiga. El estrés puede ser, lo he mencionado antes, pero no solamente es mental, puede ser emocional, puede ser fisiológico, y la falta de una hidratación correcta puede empeorar cualquier tipo de estrés. Y la fatiga, que es sensación de falta de energía y sensación de falta de ganas para hacer actividades del diario vivir. Aumenta también el riesgo a golpe de calor, que es un aumento desproporcionado de la temperatura que pone en riesgo la salud del cerebro e incluso se puede manifestar con coma o incluso con fallo cardíaco. Así que esto es importante en un país como Panamá o en el trópico. Si estás en un lugar que hace calor, un golpe de calor es algo serio. Por eso la recomendación siempre de no exponerse a temperaturas excesivas, no hacer actividad física al mediodía, no envolverse en plástico, no ponerse esta ropa que utilizan peleadores, boxeadores para bajar de peso, que tiene un uso específico, pero eso no es, ese tipo de indumentaria no es la adecuada para ejercitarse. Relacionado con el golpe de calor, si no tienes hidratación correcta, tienes dificultad para regular la temperatura. Esto es bastante obvio porque no puedes expulsar el calor a través del sudor. Puedes desarrollar problemas renales y cardiovasculares a largo plazo. Se puede manifestar como piel seca y problemas digestivos también. Y hay una reducción del volumen sanguíneo, que es la cantidad de sangre que tenemos circulando. Si este volumen sanguíneo disminuye, se dificulta el transporte de nutrientes hacia la célula y se puede manifestar en una gran cantidad y diversidad de síntomas físicos. Así que estos son solamente algunos de los efectos de la deshidratación que podemos prevenir con pautas que voy a proveer más adelante. Un dato importante es que solamente el 2% de pérdida de agua disminuye el rendimiento, pero llegar a un 10% ya puede significar riesgo de muerte. Y esto más se manifiesta en deportistas de actividades de resistencia o que duran más de una hora, hora y media. Personas que hacen triatlón, corren fondo, bicicleta, son las personas más en riesgo, pero obviamente si también tienes un trabajo físico, importante es reponer líquido y no esperar a tener ese 2% o incluso más y poner tu vida en riesgo. No vale la pena. ¿Cómo sabemos que estamos deshidratados? Hay varios síntomas obvios. El primero es la sed intensa. También está si la orina es oscura o si el amarillo de la orina es demasiado puro y la frecuencia urinaria, o sea, la cantidad de veces que vas al baño, disminuye, es también un signo de deshidratación. Si sientes la boca seca y ves tu piel también seca, es otro síntoma. Fatiga y debilidad. Y si sientes mareo también o aturdimiento, es otro posible signo de deshidratación. Y surge la pregunta entonces de cuánta agua debemos consumir. Hay consejos de que deben ser 8 vasos, 10 vasos, 2 litros, pero una forma más coherente de ver la hidratación es relacionarla con el peso corporal. Y la recomendación que tengo y que sigo es de 33 a 50 mililitros por kilogramo de peso.
ese sería el consumo bajo y el consumo alto. Es un intervalo, no es un consumo fijo, y eso va a depender de tu actividad diaria, va a depender del clima donde vives, va a depender de si dormiste suficiente o no. Hay muchos factores. Y por ejemplo, en mi caso, que yo peso actualmente 78 kilogramos, que eso es 170 libras más o menos, yo debería tomar al día entre 2.500 mililitros, que son 2 litros y medio, y 3.900 mililitros, que son casi 4 litros. Así que para tomar en cuenta, si no seguimos esta recomendación, puedes sobrevivir, pero tu rendimiento se va a ver afectado y tu riesgo de enfermedad a largo plazo también aumenta. Así que no hay que tomarse el riesgo. Es importante mantenerse hidratado. Otro aspecto que considero vital en el consumo de agua es la contaminación, y hay muchos agentes contaminantes diversos. El primero son los microbios, virus, bacterias, y esto puede provenir de aguas residuales o puede provenir de fuentes de agua de dudosa procedencia. Así que no vale la pena arriesgarse a tomar un agua de fuente natural si no conoces ese entorno. Una infección por amebas es un asunto bastante serio, y estoy seguro que hay muchas otras posibles afectaciones por otros agentes, otros virus, otras bacterias. No hay que arriesgarse. Otro agente contaminante son los inorgánicos, como sales, metales, y esto puede ser consecuencia de consumir agua de ambientes urbanos, o si la fuente de agua ha sido contaminada por algún tipo de industria. Por ejemplo, la minería, que es un tema de preocupación actual aquí en Panamá, y cómo ese tipo de industria afecta las fuentes de agua, esa agua afecta los cultivos, y al final terminamos consumiendo metales de manera excesiva y terminan siendo tóxicos para el cuerpo humano. Otro contaminante para el agua son pesticidas y herbicidas. Un caso muy mencionado aquí en Panamá nuevamente es el de la atracina, que fue utilizada por una empresa de manera obviamente ilegal. Y el problema con los pesticidas y herbicidas es que pueden ser tóxicos a nivel del sistema nervioso y otros órganos, y también son estrogénicos, como el caso de la atracina, que ha sido estudiado que produce feminización en ranas, pero también se puede extrapolar esto a los humanos. Y no es que feminista o feminizarse es malo, sino que el término tiene que ver con equilibrio hormonal, con dominancia de estrógeno, que como he mencionado en otros episodios tiene mucho que ver con riesgo de cáncer, tiene que ver con desarrollo de características femeninas en hombres, tiene que ver con fallo en la calcificación de los huesos y muchos otros problemas, incluyendo infertilidad, que puede heredar la siguiente generación y la siguiente y la siguiente. Así que no debemos tomar este problema de los estrogénicos como algo trivial. Otro agente contaminante en el agua son los químicos orgánicos que provienen de industria petrolera, pueden provenir también de zonas urbanas y de industria agrícola. Otro contaminante. Y finalmente, contaminantes radiactivos. Esto es bastante obvio. Podemos pensar en el caso de la planta de Fukushima, que tuvo un accidente a causa de un maremoto en el año 2011, y cómo esa área en Japón y el agua cercana compartida con China, si no me equivoco, ha sido afectada, y obviamente esa agua no es apta para el consumo humano, ni siquiera para la pesca, porque como mencioné, los contaminantes no solamente se limitan al agua, sino que pasan a los alimentos, a las plantas, a los animales que están a su alrededor. Y ahora que hablé de contaminantes del agua, tengo que hablar también de filtros, que son o se encuentran en diferentes tipos, son diferentes tecnologías, hay muchos fabricantes distintos, pero me voy a encargar de cubrir cuáles son las tecnologías principales y para qué sirve cada tecnología. Los filtros pueden tener más de una tecnología mezclada, se pueden implementar varias en uno, o pueden solamente ser fabricados con una tecnología. Idealmente se busca que haya una combinación para que puedan filtrar agentes distintos. El primer tipo de filtro que tengo es el de carbón activado, y este tipo de filtro sirve para contrarrestar cloro, pesticidas, herbicidas, productos químicos y metales pesados. Está la tecnología de ósmosis inversa y sirve para sales, metales, bacterias
y virus. También el de luz ultravioleta, que solamente se encarga de neutralizar bacterias y virus. No filtra metales pesados, no filtra estrogénicos ni otros contaminantes. Y está el de intercambio iónico, que sirve para filtrar también metales pesados, principalmente mercurio y plomo. Los más conocidos que he visto en el mercado actualmente y las opciones que he explorado son de carbón activado y ósmosis inversa. Los filtros pueden ser instalados en la fuente principal de agua, pueden ser de jarra. Esto lo voy a cubrir un poco más a profundidad más adelante en el podcast. Algo importante con el filtro es que algunos tienden a vaciar o a eliminar por completo los minerales que incluye el agua, y estos minerales tienen funciones vitales. Así que hay también tecnologías de filtro que, después de quitar los metales pesados, después de quitar los contaminantes, después de quitar cualquier patógeno, también remineralizan el agua para equilibrar su pH y que el contenido mineral, que es vital para funciones metabólicas y para otras funciones vitales en el cuerpo, estén presentes en esa agua. Y ahora, según la instalación, como mencioné, los filtros pueden ser de sobremesa o grifo, pueden estar conectados a la línea principal, pueden estar incluidos en refrigeradoras también o en refrigeradores. Hay filtros con jarra que se cambia el cartucho cada cierto tiempo. Están filtros para duchas, porque el agua también puede transportar metales pesados y al bañarse a través de la piel se pueden absorber distintos contaminantes que pueden causar efectos nocivos. También hay filtros de gravedad o de mesa y filtros en las líneas de agua para máquinas de hielo. A mí me resulta más conveniente, si tuviera que aconsejar un tipo de filtro, el tipo de filtro que se conecta a la línea principal, por ejemplo en el fregador o en la cocina, porque te ahorrarías mucho tiempo. Actualmente tengo uno de jarra, funciona, he visto cómo filtra, he hecho test también, pero toma mucho tiempo filtrar el agua para luego guardarla, mientras que si tienes un solo filtro en la fuente principal sería mucho más práctico. Y hablando de filtros y de filtros para ducha, es importante recalcar que el agua puede ser dura o blanda si la clasificamos según el contenido mineral. Y obviamente el agua dura sería con alta concentración en minerales, magnesio, sodio, potasio, calcio. También el agua blanda, obviamente por su tratado en plantas potabilizadoras, viene prácticamente que sin minerales. El problema con el agua dura es que si la usas para lavar, si la usas para bañarte, estos minerales pueden acumularse en las tuberías, pueden acumularse en los utensilios que lavas, y al cabo de un tiempo se pueden oxidar, se pueden dañar, se deterioran. Así que sería recomendable que, si tienes agua destinada para labores domésticas, considerar filtrarla si tu intención es tener cuidado con los aparatos eléctricos, con las tuberías, con cualquier utensilio que necesites lavar. Aunque el aparato eléctrico no es que se lava, pero por ejemplo, si tienes una refrigeradora y el agua no es filtrada, este mineral excesivo podría dañar mecanismos dentro del aparato. También el agua dura no es eficiente para lavar, crea menos espuma por su contenido de diferentes compuestos minerales, calcio, potasio, sodio. Como mencioné anteriormente, el agua con contenido mineral puede tener un sabor y olor distintivo, no tan neutro. No quiere decir que sea agua contaminada, sino que vas a sentir tal vez un pequeño o un muy ligero gusto a sal. Y también, como es difícil que se forme espuma, vas a requerir más uso de detergente y jabón para tus labores domésticas. Así que nuevamente, si el agua va a ser potable, es recomendable filtrarla, y también para oficios domésticos, pero al remineralizar solamente conviene que sea para uso potable o para consumo humano, no tanto para labores domésticas. Y bueno, ahora que mencioné agua para consumo humano, hay de diferentes tipos.
Está el agua mineral, que es extraída de fuentes naturales, ojo de agua, manantiales, y es directamente embotellada. Y esta agua contiene oligoelementos que son minerales y tienen diferentes composiciones dependiendo de qué lugar geográfico proviene esa agua. Y ahora que mencioné oligoelementos, vale la pena resaltar que son minerales como el hierro, yodo, flúor, selenio, manganeso, cobalto. Y estos elementos funcionan como catalizadores o son elementos que hacen posible reacciones en el cuerpo. Participan en el crecimiento del organismo, favorecen absorción de hierro para la respiración. También intervienen en la producción de moléculas, síntesis de proteínas y la replicación del ADN. Además regulan funciones como la respiración, digestión, actividad hormonal y expresión genética. Así que he aquí la importancia del contenido mineral en el agua y también en la comida. El agua blanda tiene sus ventajas, pero necesitamos minerales para todas estas funciones que he mencionado. Otro tipo de agua disponible para consumo humano es el agua tratada, que proviene de una potabilizadora, generalmente tratada con cloro para eliminar organismos patógenos, pero digamos que no es el agua más pura y más rica en minerales tampoco. Está el agua filtrada, que es la que luego de ser tratada por la potabilizadora la filtramos en casa por alguno de los mecanismos que mencioné arriba, ya sea un filtro de ósmosis inversa, ya sea un filtro de carbón activado o luz ultravioleta. Y está una que me gusta mucho a mí, que es el agua con gas y contiene dióxido de carbono agregado artificialmente, a veces naturalmente también puede existir. Y esta agua tiene la particularidad de que tiene contenido mineral, tiene sodio, tiene potasio, tiene calcio. Me gusta particularmente el sabor y el dióxido de carbono ayuda a fijar minerales. Así que si no estás seguro de que estás consumiendo suficiente mineral y te gusta el agua con gas, es un buen recurso. Si me está escuchando el señor Pellegrino o el señor Perrier, acepto convenios y patrocinios porque de verdad consumo esta agua bastante y también me salva cuando hay actividades sociales en las que de repente no tengo intención de tomar alcohol. Para mí es un buen recurso y no es solamente la sensación de la burbuja, sino que genuinamente contribuye a un mayor aporte mineral. Y dentro del agua para consumo también quiero mencionar a las bebidas deportivas, que hay muchas en el mercado y cabe recalcar que las bebidas deportivas son eso, bebidas para actividades deportivas y no deben ser consumidas diariamente si eres una persona que no está haciendo esfuerzo físico o si no eres una persona que tiene necesidades especiales por algún tipo de deshidratación. Características de esa agua o de esa bebida deportiva es que debe reponer líquido efectivamente, contiene electrolitos que son minerales como el sodio y el potasio, contiene carbohidratos, esto es importante, y debe tener un buen sabor / color. Estas características son de nuevo exclusivas para reponer fluidos durante actividad física intensa que dure más de una hora, hora y media. Y si son consumidas este tipo de bebidas durante tiempo en la oficina o estás en tu casa, estás aportando electrolitos de más al cuerpo, principalmente sodio que no requieres, si no estás perdiéndolo, y estás aportando carbohidratos que tampoco estás consumiendo. Así que para las personas que han intentado o han en el pasado reemplazado agua con bebida deportiva, sepan de que tiene uso específico y de que consumirla deliberadamente podría traerles problemas de salud. Exceso de sodio tiene muchos problemas y el exceso de carbohidratos obviamente te puede llevar a resistencia a la insulina o simplemente a ganancia de peso no deseado. Ahora que he cubierto el tema del agua, hemos hablado de el tipo de agua para consumo humano, los filtros, la importancia de la hidratación y los signos de la deshidratación. Quiero hablar de la sal y los minerales. Que hay confusión con este tema porque hay un miedo a desarrollar hipertensión. Se ha culpado a la sal de mesa como la principal responsable de muchos males, y quiero cubrir de la manera más amplia posible el tema para, digamos que, desmitificar el tema.
Y voy a comenzar hablando de la importancia y las funciones del sodio como mineral. No confundir sodio con sal. Recordemos que la sal es un compuesto que contiene cloro y sodio, y el sodio es el mineral aislado, que puede estar en diferentes formas. Comenzando con la importancia y funciones del sodio. Regula la presión arterial y el volumen sanguíneo, que es la cantidad de sangre. Y el sodio ayuda a controlar la cantidad de líquido presente en la célula. El sodio está principalmente fuera de la célula, así que su presencia es vital para determinar cuánto fluido entra y sale de esa célula. Eso es importante. También mantiene el potencial de membrana, que es un mecanismo que el cuerpo utiliza para generar impulso nervioso para función cardíaca y la contracción muscular. Si no hay impulso nervioso, no hay función del corazón y no hay movimiento muscular, y tampoco tendrías habilidad para pensar y concentrarte. Y obviamente también este potencial de membrana, que es un mecanismo que mencioné, que tiene que ver con el paso de fluidos desde y hacia la célula, tiene que ver mucho con el transporte de nutrientes y con la salida de desechos desde y hacia la célula. El sodio también participa en el equilibrio ácido-base, que es el pH del cuerpo, y el pH es esencial porque las enzimas que hacen posible las funciones del cuerpo solamente pueden estar activas en determinado pH. Si el pH es demasiado ácido, que es muy bajo, o demasiado básico, muy alto, nuestras funciones vitales pueden verse comprometidas. También otra función del sodio, como mencioné, es la irritabilidad muscular, que es la capacidad del músculo de responder al impulso nervioso. Si no hay sodio, no hay impulso, y si no hay impulso, no hay movimiento. Esencial principalmente si eres una persona que realiza actividad física o ejercicio sistemático o programado. Y lo básico es que el sodio, sintetizando, es esencial para el impulso nervioso. Si no hay impulso nervioso, simplemente no hay vida. Y ahora que hablé del sodio, vamos a hablar de sal, que la sal sí contiene sodio, pero no es solamente sodio. Y un poquito de historia. La sal es el condimento más antiguo que existe usado por el hombre. Y las funciones han sido preservar la comida, principalmente las carnes, y también darle sabor y gusto a la comida, hacerlo palatable. Se atribuye que la sal fue descubierta por los chinos aproximadamente hace casi 5000 años, y que la sal ha sido a través de la historia un bien importante de intercambio en la economía de diferentes civilizaciones. Así que si la sal es tan importante, ¿por qué ahora de repente resulta que es algo nocivo? Incluso en la colonización de América en el siglo XVI se empleaba como moneda la sal. Entonces cuestionemos un poco si es tan mala, ¿no? Si era en ese tiempo y a través de la historia tan valioso, y conserva la comida, da gusto. Y si da gusto, me da por pensar a mí de que hay algún mecanismo evolutivo que nos llama a consumir esa sal, porque así mismo como el ser humano ha desarrollado la capacidad de sentir asco, que es aversión por ciertos alimentos porque son tóxicos, así mismo hemos desarrollado el gusto, que nos indica de que ese algo que estamos consumiendo tiene algo que necesitamos. En el caso de la sal son minerales. El aporte de minerales de la sal son muchos. Está el calcio, sodio, potasio, magnesio, y tiene que ver mucho con formación de huesos, con formación de eritrocitos, que son células sanguíneas, glóbulos rojos. Regula el ritmo cardíaco, regula la función del músculo, la capacidad del músculo de moverse, contraerse. También tiene que ver con la producción de hormonas y la producción de enzimas, que son vitales para todas las funciones posibles del cuerpo, metabolismo, tanto catabólico como anabólico, y regula la cantidad o el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Vamos a ver entonces ahora de manera más detenida cómo contribuye cada mineral de los principales que hay, qué funciones tienen, qué riesgo de deficiencia existe, y cuál es el riesgo si se consume en exceso, y también las principales fuentes para que sepamos a grosso modo, de manera general,
qué alimentos debemos consumir y priorizar para tener una ingesta correcta y adecuada de minerales. El primero que voy a mencionar es el calcio. Las funciones del calcio son obviamente la densidad del hueso y también tiene que ver con el metabolismo de las grasas. Si hay deficiencia de calcio, podemos desarrollar, principalmente en mujeres, osteoporosis y también aumento de peso o aumento de grasa corporal. El riesgo del exceso de calcio es calcificación en las arterias, aterosclerosis, así que tampoco queremos indiscriminadamente consumir suplementos de calcio, que este es un tema para otro podcast, pero lo principal que debe ocurrir para que el calcio se fije al hueso no es simplemente consumir más calcio, sino tener un nivel adecuado de vitamina D, mínimo 30 nanogramos por decilitro, y un consumo adecuado de magnesio, que tiene relación cercana con la vitamina D. Las fuentes de calcio están lácteos, están las nueces, espinacas, vegetales verdes. Tenemos el cloruro o el cloro, que tiene que ver mucho con el ácido estomacal, puede combatir infecciones y mantiene el equilibrio de electrolitos, o sea, de minerales que salen y entran hacia y desde la célula. El riesgo de deficiencia de cloro es falta de absorción de nutrientes, que nos puede llevar a deficiencias que se manifiestan de diferentes maneras. Y el riesgo del exceso de cloro es hipertensión, daño en los vasos sanguíneos y acidosis metabólica. Fuentes principales del cloruro, del cloro: la sal marina, sal de mesa, apio, pescado, y la ingesta óptima es 5200 miligramos por día, que tiene que ver mucho con qué cantidad de sal consumamos diariamente. Tenemos el magnesio, que tiene un montón de funciones, aproximadamente 300 se estima, funciones metabólicas en el cuerpo y de supervivencia, y mejora la densidad mineral ósea, regula la presión arterial y mantiene la sensibilidad a la insulina. Así que importante para las personas que tienen problema prediabetes, diabetes o tienen sobrepeso. Generalmente la suplementación con magnesio cubre estas necesidades. Los riesgos de deficiencia de magnesio son aterosclerosis, hipertensión, resistencia a la insulina y osteoporosis. Y un consumo excesivo de magnesio se manifiesta en trastornos como diarrea. Así que no es abusar de esa ingesta de magnesio diaria. Tenemos el fósforo, que mejora la densidad mineral ósea. Tiene que ver mucho con el equilibrio del calcio. Mejora la glucólisis, que es la degradación de glucosa para uso como energía. Y la gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa para reserva. Si tenemos déficit de fósforo, podemos tener osteoporosis, anorexia, raquitismo, y fósforo en exceso se manifiesta como aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Fuentes de fósforo: las sardinas, vísceras como el hígado y el yogur. Tenemos el potasio, que regula la presión arterial junto con el sodio, es el antagonista del sodio, mantiene la sensibilidad a la insulina y reduce lesiones ateroscleróticas, que significa reduce la posibilidad de que haya obstrucción en las arterias. Riesgo de deficiencia de potasio, obviamente hipertensión, aterosclerosis, y el riesgo de exceso es mala función renal, arritmias y desequilibrio en electrolitos. Las fuentes principales del potasio son papas, brócoli, frijoles y vegetales verdes. Tenemos el sodio, que ya lo mencioné. Funciones son regular presión arterial, equilibrio de electrolitos, transporta yodo a las tiroides, muy importante para el metabolismo, y el transporte de nutrientes hacia la célula. Riesgo de deficiencia de sodio: hipotensión, que es presión arterial muy baja, que se ve mucho en personas que restringen por completo el consumo de sal. Resistencia a la insulina, calambres e hipotiroidismo. Y quiero hacer una pausa acá porque, de nuevo, el sodio es restringido para personas que sufren de hipertensión. Este es el consejo popular aplicado por el sistema médico hasta la fecha. No estoy diciendo que estén equivocados, porque hay personas que genuinamente tienen una hipersensibilidad al sodio y su hipertensión puede verse empeorada a un punto que sea un problema ya para la vida humana. Pero sodio cero significa presión arterial muy baja, resistencia a la insulina, que es
la incapacidad de la insulina de transportar la glucosa a la célula, y esto aumenta directamente el riesgo de diabetes. Personas que no consumen suficiente sodio pueden tener calambres, y lo he escuchado muchas veces en personas que tienen dietas bajas en sal. Y el hipotiroidismo es un metabolismo lento causado por una disfunción de las hormonas tiroideas. Así que importante que el sodio no puede ser cero, y más adelante voy a hablar de esto. Y finalmente, entre los minerales principales que consumimos está el azufre, que tiene funciones antioxidantes, controla la inflamación y participa en la desintoxicación. Riesgo de deficiencia: baja síntesis de proteínas, que tiene que ver con muy poca capacidad de mantener y desarrollar músculo. Inmunidad débil y precolesterolemia, que es un desbalance en los niveles de colesterol, HDL, LDL, triglicéridos. Daño vascular y aterosclerosis. Riesgo de exceso: trastornos intestinales, erupciones en la piel, inflamación. Y las fuentes principales de azufre son los mariscos, huevos, carne, vegetales de hojas verdes. Y bueno, estos fueron los minerales principales que consumimos a través de la sal y a través de los alimentos. Ahora voy a hablar de problemas del exceso de sodio, que también ocurre, y la principal causa del exceso de sodio en la dieta no es cuando agregamos sal de manera consciente a la comida, sino cuando recurrimos a salsas artificiales, cuando recurrimos a muchos ultraprocesados que tienen el sodio como agente preservante, y es difícil de percibir este sodio. Incluso podemos encontrar sodio en dulces, podemos encontrarlo en galletas, en cualquier producto alimenticio que esté empaquetado va a contener sodio, y ahí es importante entonces leer la etiqueta. Pero más importante aún es priorizar el consumo de productos no ultraprocesados. No quiero caer en blanco y negro acá y en decir que es totalmente nocivo que te comas una galleta de vez en cuando o un helado, pero si tu alimentación consiste principalmente en productos que vienen en una caja, productos que vienen en una lata o un envase, es muy posible de que tu ingesta de sodio, de manera aislada, no de sal, sino sodio, pueda ser excesiva, y ahí tenemos problemas. Y estos daños por exceso de sodio se manifiestan como daño a vasos sanguíneos. Ahí sí puedes desarrollar hipertensión, puedes tener riesgo aumentado de accidente cerebrovascular o derrame, y daños al sistema nervioso, incluyendo también cálculos renales, que son popularmente conocidas como piedras en los riñones. Así que para tomar en cuenta, otra razón más para priorizar el consumo de, entre comillas, comida real. Ahora voy a hablar de problemas de la ingesta muy baja en sodio, y esta información proviene del libro The Salt Fix, o El arreglo por la sal, no sé cómo se traduce, y el autor es James DiNicolantonio, que ha sido un exponente prominente de aumentar el consumo de sal, o de crear conciencia de por qué es importante consumir más sal y no simplemente restringirla a cero. Y entre los puntos que menciona en su libro que pueden manifestarse por el consumo muy bajo en sodio o sodio cero es, de nuevo, aumento de la resistencia a la insulina, que directamente aumenta el riesgo de sufrir de diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes está directamente vinculada a nuestros hábitos. La tipo 1 es hereditaria y es un trastorno autoinmune, pero la diabetes tipo 2 es directamente nuestra responsabilidad. De que hay cierta predisposición genética por cómo tus padres o tus abuelos se comportaron, sí, pero tenemos responsabilidad directa de cómo, digamos, que apretamos o no ese gatillo para que se desarrolle o manifieste la diabetes tipo 2. También el bajo consumo en sodio tiene que ver con niveles aumentados de estrés, el cortisol, lo que directamente aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. También, irónicamente, si se consume muy poco sodio, aumenta la producción de renina, que es una enzima que aumenta la presión arterial. Así que estamos tratando de mitigar un problema causando el problema, y es algo extraño. También, con bajo consumo en sodio hay aumento de la producción de aldosterona, que es una hormona que aumenta la retención de sodio y agua en el cuerpo. Y al final, de nuevo, esto puede desencadenar en aumento de presión arterial.
También la producción de noradrenalina aumenta, y esta hormona, que es producida por las glándulas suprarrenales, tiene que ver directamente con un incremento de la frecuencia cardíaca y otra vez la presión arterial. Y también aumenta la vasopresina, una hormona que tiene que ver con el aumento de retención de agua en el cuerpo. Y esto también puede aumentar la presión arterial. Así que el efecto de bajo sodio en el cuerpo puede ser muy temporal, pero a largo plazo he listado acá como los distintos mecanismos que al final terminan empeorando esa hipertensión. Y hablando de sal, voy a cubrir distintos tipos de sal que podemos encontrar en el mercado. Está la sal refinada, que es la sal de mesa común, que por lo general es yodada. Y este yodo, como mencioné, tiene que ver con la función de las tiroides. Pero hay otras formas de conseguir este yodo aparte de la sal. Así que yo no diría que la sal yodada es indispensable o requerida para la salud si tienes un consumo adecuado de huevos, de lácteos, preferiblemente fermentados, y consumo ocasional o permanente de pescado, dependiendo de qué tan sencillo sea para ti conseguir sardinas, conseguir salmón, que sé que puede ser caro, y algunos peces. Aunque siempre recomiendo peces pequeños por su contenido más bajo en metales pesados, como sardinas, arenque y macarel es otro pez, pero particularmente en donde vivo yo encuentro más fácilmente sardinas, y cuando puedo salmón, aunque la procedencia del salmón puede a veces ser dudosa, no siempre es de río o salvaje, a veces es de granja, y no es lo mismo el de granja que el de río. Otro tipo de sal, que es la que consumo más regularmente, es del Himalaya. Esta sal es rosada, tiene contenido de distintos minerales más diverso que la sal de mesa procesada, y esta sal proviene de Pakistán y es extraída de rocas, así que no debería, si es tratada adecuadamente, contener microplásticos, ya que no tiene contacto con el agua de mar. Está la sal celta, que proviene de Francia y también es una sal de roca. Y está la sal marina, que aunque puede contener más minerales, el riesgo de la sal marina de contener microplásticos ya ha sido estudiado, y últimamente he intentado evitarlo por esta razón, ya que los microplásticos son disruptores hormonales, que eso es para otro episodio, pero quiero evitarlos lo más que pueda. Y hablando de sal, quiero cubrir mecanismos que producen, que causan o que producen hipertensión, y voy a cubrir algunos puntos aquí que pueden ser contraintuitivos para nosotros, para la población que ha sido enseñada a través del tiempo de que sal igual presión alta. Y bueno, la resistencia a la insulina, que es la condición en la que las células no pueden recibir la glucosa porque la insulina, que es una hormona secretada por el páncreas, es incapaz de transportar esa glucosa hacia dentro de la célula. Ese mecanismo de resistencia a la insulina sugiere que puede a la larga desarrollar hipertensión, dañando vasos sanguíneos, dañando riñones, y que además la resistencia a la insulina puede afectar la regulación de los fluidos. Entonces nos preguntamos, habiendo mencionado este punto, si la resistencia a la insulina tiene tanta incidencia en los índices de hipertensión, ¿por qué nos están recomendando exclusivamente, o no diría que exclusivamente, pero mayoritariamente enfocarnos en la sal? Y siempre me hago esta pregunta, y en familia y amigos siempre les hago este comentario, que si quieres disminuir tu riesgo de cualquier enfermedad metabólica, cualquier enfermedad coronaria, controla tu ingesta de azúcar, controla tus ultraprocesados, no te preocupes demasiado por cuánta sal le pusiste a la comida. Y este enunciado es evidencia de que la resistencia a la insulina puede ser una causa primaria de la hipertensión. Incluso se ha encontrado que la resistencia a la insulina y la hipertensión, ambas son componentes del síndrome metabólico, que también incluye obesidad, y muy a menudo coexisten. Por eso se llama síndrome, porque están simultáneamente manifestados. Y estudios clínicos han demostrado que alrededor del 50%, eso es bastante, de las personas hipertensas presentan hiperinsulinemia o resistencia a la insulina, o mucho nivel de insulina en sangre,
que es obviamente intolerancia a la glucosa, mientras que hasta el 80% de las personas pacientes con diabetes tipo 2 también tienen hipertensión. Y esto sí se puede ver como que correlación no siempre es causa, pero qué casualidad que un alto porcentaje, 50% de las personas que son hipertensas tienen problemas con la resistencia a la insulina, y que un 80% de las personas que ya son declaradas pacientes con diabetes tipo 2 también tienen hipertensión. Así que definitivamente hay un punto en común, y esto refuerza el enunciado o la idea de que la resistencia a la insulina podría ser una causa primaria de hipertensión y no solamente algo que aparece por casualidad en personas hipertensas. Y finalmente, en este punto de la hipertensión, un estudio del año 2014 realizado por el autor del libro The Salt Fix, James y Nicolantonio, se llama The Wrong Crystals, o los cristales incorrectos, no la sal, pero el azúcar como un mecanismo causante de hipertensión y enfermedad cardiometabólica. Y voy a citar el abstract o el resumen de esa revisión o ese estudio. Y dice: la evidencia de estudios epidemiológicos y ensayos experimentales en animales y humanos sugiere que los azúcares añadidos, especialmente la fructosa, pueden aumentar la presión arterial y la variabilidad de la presión arterial, o cómo la presión arterial varía, aumentar la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno del miocardio, que es el músculo del corazón, y contribuir a la inflamación, resistencia a la insulina y una disfunción metabólica. Por lo tanto, aunque no hay discusión sobre la pertinencia y la conveniencia de las recomendaciones para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, los argumentos de esta revisión sugieren que los beneficios de tales recomendaciones podían tener menos que ver con el sodio, mínimamente relacionado con la presión arterial y quizás incluso inversamente relacionado con el riesgo cardiovascular, y más que ver con los carbohidratos altamente refinados. Es hora de que los comités de directrices u organismos oficiales cambien su enfoque lejos de la sal y presten una mayor atención al probablemente más consecuente aditivo alimentario, el azúcar. Una reducción de ingesta de azúcares añadidos, especialmente fructosa, y específicamente en las cantidades y contextos de los productos comestibles fabricados industrialmente, no solo ayudaría a frenar las tasas de hipertensión, sino que también podría contribuir a abordar problemas más amplios relacionados con las enfermedades cardiometabólicas. Así que, como establece James y Nicolantonio en esta revisión del año 2014, que voy a dejar citada en la descripción, así como también su libro The Salt Fix y The Mineral Fix, uno cubre ingesta de sal y otro cubre más ampliamente las recomendaciones de ingesta mineral. Aquí establece claramente que el azúcar refinada o el exceso de fructosa también, que es un tipo de azúcar, esta glucosa y fructosa, el exceso de fructosa utilizada para endulzar industrialmente productos alimenticios, tiene un vínculo más poderoso con la hipertensión y con el resto de enfermedades cardiometabólicas del corazón, aterosclerosis, obesidad, y que el enfoque está siendo mal direccionado hacia la sal. Así que, para tomar en cuenta, recomiendo la lectura. Sé que en un podcast no se puede cubrir toda la información pertinente o relevante a estos temas, así que por eso dejo las referencias. Y al final, para cerrar, quiero dar recomendaciones para optimizar hidratación, que fue lo primero que cubrimos, el agua, y la ingesta de minerales. Lo primero es beber agua de acuerdo al peso corporal, no solamente llenarse de agua por llenarse de agua. La recomendación es entre 33 y 50 mililitros por kilogramo por día, así que calculen su peso en kilogramos, y lo mínimo que deben consumir es kilogramos por 33 y lo máximo kilogramos por 50. Yo recomiendo ampliamente conseguirse una botella que te guste, una botella con la que incluso establezcas un vínculo afectivo si es posible, que la tengas cerca, que sea preferiblemente de vidrio o de acero inoxidable para evitar contaminación por microplásticos y para que recuerdes cuánto de agua estás ingiriendo diariamente.
Una forma de consumir la cantidad de agua correcta es, si trabajas en una oficina o donde sea que trabajes, tener pausas activas en la que te levantes de la silla, hagas algo de movimiento, camines y en esa pausa activa logres consumir agua. Irónicamente como consecuencia de ese consumo de agua vas a tener nuevamente otra pausa activa porque vas a tener que ir al baño. Así que es una buena manera de mantenerse tanto en movimiento como hidratado. Otra recomendación que tengo es instalar un filtro de agua. Parece como una inversión muy alta. Los filtros de de tecnologías confiables que contienen ósmosis inversa y que tienen carbón activado y que son instalados en la fuente de agua directamente suelen oscilar los 300, 400 dólares, incluso más caro, pero créanme que es una inversión que vale la pena a largo plazo. Actualmente estoy evaluando cuál conseguir. Tan pronto lo sepa, divulgaré esa información porque considero que es bueno tener revisiones o reviews de los productos y qué mejor que ver la experiencia de los demás con ese producto. Y si pueden testear el agua o pueden hacerle pruebas a su agua en la casa antes de filtrarla y después, sería ideal para saber si el filtro es realmente efectivo. Otro consejo en cuanto a la hidratación es usar agua, no soda, no jugo, no cualquier líquido dulce. La hidratación es esencial, como vimos, y las sodas aportan glucosa, aportan sirope de maíz de alta fructosa, los jugos igual exceso de fructosa, y la hidratación, que tiene que ver con el vaciado gástrico o cómo salen los líquidos, los fluidos del sistema digestivo hacia el intestino o del estómago hacia el intestino, ralentizan esa hidratación. Así que no hay nada más efectivo que agua. Bebidas deportivas solamente en caso de que estés haciendo una actividad deportiva o que tengas una deshidratación y fue prescrito para que vuelvas a hidratarte. De lo contrario, puede ser contraproducente consumir exceso de sodio y puede ser contraproducente también exceso de glucosa que viene en bebidas deportivas que sí necesitas cuando estás haciendo la actividad, pero no cuando estás sedentario o haciendo nada de movimiento físico. Podríamos considerar agregar sal al agua. Yo agrego casi que siempre una pizca de sal del Himalaya al agua y me sirve para el aporte de minerales porque hay veces que no consumo suficiente sal en las comidas y compenso principalmente cuando voy a hacer ejercicio físico y siento la diferencia en mi rendimiento. El consumo de sal debe ser al gusto, se recomienda hasta 5 6 gramos de sal, que equivale aproximadamente a 2000 miligramos de sodio. No excede la recomendación para mantener la salud, porque recordemos que no todo lo que está en la sal es sodio, solamente parte. Así que 5 gramos de sal de mesa o sal del Himalaya o sal marina, la que escojas, es suficiente. Y si es muy salado, no te preocupes porque el riñón debe ser capaz de regular el exceso, los fluidos y expulsar el exceso de sal a través de la orina, siempre y cuando estemos siguiendo recomendaciones para mantener un buen control de la glucosa, no estemos abusando de ultraprocesados y nuestro riñón sea funcional. Si el riñón tiene problemas, allí sí podríamos manifestar problemas de hipertensión o un mecanismo de regulación de fluidos o de expulsar la sal deficiente. Así que para cuidar nuestro riñón y la hipertensión tenemos que cuidar nuestro metabolismo también. Otra recomendación que es bastante obvia es limitar la ingesta de ultraprocesados por el alto contenido de sodio y bajo contenido de potasio, aparte de los agentes que sirven como preservantes, aparte de aceites vegetales que no son la mejor fuente de grasa posible, y obviamente priorizar el consumo de alimentos reales ricos en minerales y ricos en nutrientes como las bayas, que son en inglés son los berries, fresa, frambuesa. Acá en Panamá son de importación, pero si en tu latitud tienes disponible este tipo de frutas, son ricas en minerales. También la carne, pero no solamente la carne de músculo o la carne de cortes grandes, sino también las vísceras, hígado, corazón, también entraña, por ejemplo. Y el consumo de huevo, que aparte de la proteína tiene alta concentración de minerales, y el cacao. Así que estas son las recomendaciones que puedo dar al momento
para una óptima hidratación, para un consumo de agua adecuado y para mantener la sal, por su aporte mineral, presente en nuestra alimentación sin miedo. Y es bueno que investiguen, porque entiendo que esta información de que la sal es nociva ha estado mucho tiempo con nosotros, y de que el primer paso es quitar la sal, medicarse, pero no estamos dirigiéndonos hacia la causa raíz. ¿Cómo es posible que mis vasos sanguíneos, mis arterias, mis venas funcionaban bien, no tenía hipertensión, y de repente, simplemente por la edad, no puedo consumir sal porque ya mis vasos sanguíneos no manejan bien ese volumen de sangre? Tendríamos que pensar por qué estamos perdiendo elasticidad en ese sistema circulatorio, en vez de pensar que simplemente debemos dejar de consumir sal. Así que de nuevo voy a dejar en la descripción el enlace para varios estudios, uno que es relacionado con problemas del bajo consumo de sodio, el enlace para el libro The Salt Fix de James y Nicolantonio, así como su otro libro The Mineral Fix. Uno es para sal, otro para minerales. También cito el estudio que habla de la resistencia a la insulina y la hipertensión, y el estudio del 2014 o revisión que habla de los cristales incorrectos, realizado también por James D. Nicolantonio. Así que bueno, he cubierto todos los temas por el día de hoy. Espero que esta información sea de utilidad. Si les gusta el podcast, pueden dejar una revisión en Apple Podcast, en Spotify. Estoy en esas dos plataformas. También subo los episodios a YouTube. Y si esta información, de nuevo, les gusta, pueden compartirla con amigos, su círculo familiar. Y bueno, también acepto sugerencias por Instagram de temas. Si alguien quiere participar en el podcast, bienvenido. Y sin más, este ha sido Aníbal Araúz en un episodio más de Pensando Entrenando, episodio número 31. Gracias por la atención, gracias por su tiempo y espero que estén bien. Nos vemos pronto.